Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana en este programa de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de ustedes en esta mañana del día 12 de octubre de este año 2025. Vamos a meditar en la palabra de Dios con un tema: el Hijo de Dios fue herido por nosotros. Qué importante es reflexionar con respecto a este tema al reconocer el amor de Jesús por cada uno de nosotros y lo que estuvo dispuesto a hacer por darnos una oportunidad de vida eterna. Pero ahora los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, en esta mañana porque nos permites la vida y la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Somos indignos ante tu presencia, pero por los méritos de tu Hijo amado, Señor, te suplicamos que puedas obrar en nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan y bendice a todo tu pueblo en general. Que tu Espíritu Santo nos dirija y poder comprender también el sacrificio que hiciste al mandar a morir a tu Hijo amado por amor a cada uno de nosotros. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos este tema: el Hijo de Dios fue herido por nosotros, con una cita bíblica de 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 24. Dice así la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué importante, hermanos, es poder reflexionar en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que a nosotros nos motiva poder seguir adelante, querer obedecer a nuestro Dios, ya que en la palabra de Dios nos enseña de que Él, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Hermanos, qué importante es reflexionar en el sacrificio de Jesús. Dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios en 1 de Pedro, de que Él tomó nuestros pecados. Él no tenía por qué hacerlo. Éramos nosotros los que tendríamos que pagar. Pero por amor, Jesús lleva sobre sí los pecados de toda la humanidad. Anteriormente al sacrificio de Jesús, todo israelita hacía un sacrificio de animal, de corderos, o habían diferentes sacrificios que presentaban, pero todo era un símbolo de Jesús. Cuando Jesús murió el verdadero cordero. Hoy ya no hay necesidad de presentar la sangre de un animal, porque la sangre de Jesús es un sacrificio para siempre, para toda la humanidad. Por eso dice la Biblia que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora es importante pensar que en ese madero estaban los criminales, pero Él, por su gran amor, tomó sobre sí los pecados, aunque Él nunca fue pecador. La Biblia habla acerca de Jesús y habla de que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, nos menciona de que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la diferencia de Jesús es que Él fue hallado sin pecado. Ahora, esa vida pura, una vida de consagración a Dios, es la que hizo posible nuestro rescate. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, para que nosotros, cuando estábamos muertos al pecado, ahora, por el sacrificio de Jesús, por el amor que mostró Dios al mandar a su Hijo, nosotros podamos vivir, a la justicia, y por su herida nosotros hemos sido sanados. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia de las profecías mesiánicas con respecto a Jesús, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumplió de una manera exacta en Jesús. Jesús, ¿verdad?, como el sacrificio verdadero, como nuestro Cordero, nos ofrece vida eterna. El enemigo siempre trata de desviarnos del camino para que el sacrificio de Jesús sea en vano. Pero ahora también
depende de nosotros. ¿Cómo tomamos nosotros el sacrificio de Jesús? ¿Cómo nosotros estamos dispuestos a querer obedecer conforme está registrado en la palabra de Dios? Hermanos, cada uno de nosotros debe de pensar cuánto amor de Dios. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué más queremos de parte de Dios? ¿Qué más le queremos pedir al Señor para poder ir a sus pies, ¿verdad? Y poder consagrar nuestra vida a su servicio? Ya podemos analizar el amor de Dios, cómo se manifestó para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a ese gran amor de Dios para nuestras vidas? Dios nos sigue invitando, nos sigue llamando para que podamos servirlo, aceptarlo en nuestro corazón y poderlo servir, poder colaborar también en su obra. Bueno, hay una lectura que corresponde para esta mañana, según la matutina del Cristo triunfante. Dice así: cuánto asombro hubo en el cielo ante la recepción que le ofrecieron a su amado, comandante en este mundo. El hecho de que una nación que afirmaba creer en las profecías lo negara y, desconociendo las advertencias y predicciones, cerraran sus ojos a la luz, al cumplimiento de cada especificación de la profecía, y fuera tan embaucada por el enemigo que al hacerlo creyeran que rendían un servicio a Dios, evidenciaba el grado de engaño. Ahora, qué importante empieza esta lectura. Dice, cuán asombro hubo en el cielo ante la recepción que le ofrecieron al amado comandante en este mundo. Si cuando viene una persona importante, cada nación se prepara. Si a El Salvador dicen, viene un presidente de otro país, ¿verdad?, que tiene buenas relaciones, se preparan para recibirlo. Pero ahora dice, cuán asombro hubo en el cielo al ver la manera como recibieron al Hijo de Dios en este mundo. ¿Quién? Esa nación, ¿verdad?, escogida por Dios, privilegiada por Dios, esa nación que debería ser la luz del mundo. Ahora viene Jesús a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel en ese momento, pero dice que esa nación que afirmaba creer en las profecías, lo negó, pensando, y eso es lo peor, pensando que rendían un culto a Dios, pero estaban negando al Hijo de Dios. Hermanos, si todo estaba escrito, las profecías mesiánicas eran bien claras. Lo que sucedía es, como dice esta lectura, que el enemigo había hecho un trabajo muy fino, ¿verdad?, entre la nación de Israel para que no recibieran y aceptaran al Hijo de Dios. Ahora dice, y cuán asombroso era que el mundo lo rechazara como lo había hecho una nación. Sus manos fueron taladradas por los clavos, sus sagradas sienes recibieron la corona de espinas. Fue herido por Satanás, quien instigó a sus agentes para que lo sometieran a un cruel castigo. Es interesante ver, ¿verdad? Jesús ya estaba destinado a morir para pagar mi deuda de pecados ante Dios. Pero dice aquí que fue muy asombroso cómo lo recibió esta nación. Cómo taladraron sus manos, ¿verdad? Cómo colocaron esa corona de espinas. Pero era Satanás a través, dice, de sus agentes, que estaba buscando la manera de que no se cumpliera el plan de Dios. Y eso debemos de pensar nosotros. Sí va a haber un grupo de salvos según la Biblia, pero nuestra lucha sería poder estar entre ese grupo que un día va a ver a Jesús para una vida eterna. Ahora dice la lectura. Nuestra salvación fue conquistada gracias al sufrimiento infinito del Hijo de Dios. Cuando su humanidad padeció, Cristo fue herido en el talón y su padecimiento fue mayor que el que sufrieron los seres humanos oprimidos. El Señor se había comprometido a pagar la inmensa deuda que los pecadores tenían con Dios, la cual nunca podrían pagar para ser libres de la esclavitud. Así que nuestra salvación fue comprada a un precio muy elevado a través del sufrimiento de Jesús.
a través de su muerte. Aquí dice que fue herido en el talón. Y el padecimiento de Jesús, dice, fue mucho mayor del que ha sufrido el ser humano en esta tierra. Nosotros miramos sufrimientos, ¿verdad?, de muchas personas, y nosotros también hemos participado de algunos sufrimientos. Pero el de Jesús, dice, fue el mayor sufrimiento que nadie en esta tierra lo ha sufrido. Pero Él lo hizo con amor. Eso es importante. Algunas personas a muchas épocas han sufrido persecuciones, golpes, hasta la muerte, pero porque así fue en las circunstancias. En cambio, Jesús sí se podía librar, pero Él lo hizo voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. Dice la lectura: Él cargó con las transgresiones y pesares de todos, los hombres y las mujeres por los que Cristo dio su vida. La pregunta que hace: ¿pueden tener una idea de los padecimientos del amado Hijo de Dios para poner a su alcance la salvación y para que como hijos e hijas de Adán pudieran regresar al hogar edénico? Pensemos en esa pregunta, ¿verdad?, que nos hace. Que Jesús, ¿verdad?, dio su vida por todos, ¿verdad?, por hombres y mujeres. Ahora la pregunta que nos hace: ¿podemos tener nosotros una idea de ese padecimiento que tuvo el Hijo de Dios por amor a cada uno de nosotros? Dice: Cristo vino a ayudar a la familia humana, midiéndose en armas con el príncipe de las tinieblas, y la batalla entre estos dos grandes generales de los ejércitos se libraba en este mundo. El conflicto era tan severo que él desmayó y casi murió en el campo de batalla. Cuando los ángeles del mundo de la luz acudieron hasta donde estaba la víctima real, lo atendieron y vigorizaron con alimentos. Así que hubo una batalla. Y Jesús, ¿verdad?, en condición humana, vino a esta tierra. Jesús, ¿verdad?, demostró cómo debemos de obedecer. De otra manera, no nos hicieron la invitación que sigamos sus pesadas. Así que aquí nos habla de una batalla muy difícil que tuvo Jesús, pero la ganó. Ahora dice: el alma de Cristo fue herida en el huerto del Getsemaní, y en la cruz Jesús ascendió a las alturas desde el terreno del conflicto, llevando en su cuerpo las marcas y cicatrices como trofeos de su victoria, que fueron la consecuencia de haber aniquilado el poder del primer rebelde, quien antes de su rebelión era un principal en gloria, un encumbrado ángel del cielo. Así que, hermanos, Cristo, ¿verdad?, fue herido en el huerto, ¿verdad?, y en la cruz. Y Jesús ascendió, dice, a las alturas desde el terreno del conflicto, llevando, dice, en su cuerpo, ¿qué llevaba? Las marcas y las cicatrices como trofeos de su victoria. Satanás aún tenía la esperanza cuando Jesús murió que no resucitara. Cuando Jesús resucitó, Satanás se vio completamente derrotado. Aquel primer rebelde que antes de la rebelión era un principal en el reino, ¿verdad?, de Dios, un encumbrado ángel del cielo, pero al rebelarse se convirtió en Satanás. Ahora dice la lectura: hubo gozo en el cielo y se proclamó todos los mundos que aquella raza devastada había sido redimida. Las puertas del cielo estaban completamente abiertas para esa raza arrepentida que abandonó su rebelión y volvió a obedecer la ley de Dios. Así que ese gozo que se dio en el cielo, y es importante en esta lectura, dice que también en los otros mundos, al conocer que esta raza que había desobedecido ahora estaba rescatada, estaba redimida, y ahora podía nuevamente volver a obedecer la ley de Dios. Dice: la gran cabeza de la iglesia dejó su obra a cargo de sus siervos que habrían de llevar adelante su nombre. Los seguidores de Cristo no fueron abandonados en medio del conflicto con Satanás, asistidos únicamente por sus fuerzas finitas. El capitán de nuestra salvación está a la cabeza, aunque permanece invisible para los ojos humanos, pero el ojo de la fe discierne a su capitán y obedece su voz. Así que el gran capitán, ¿verdad?, la gran cabeza, dice, de la iglesia, hizo su parte al venir a morir por cada uno de nosotros, pero Él ascendió al cielo y ahora deja, dice, esta responsabilidad
a sus siervos, aquellos que han de llevar adelante, ¿verdad?, su obra, ensalzando su nombre, predicando de su nombre y enseñando de Jesús. Todos sus seguidores, ¿verdad?, de Cristo no están abandonados, aunque nuestros ojos, dicen, no lo puedan ver, no lo podamos contemplar o no lo podamos tocar, pero el ojo de la fe sí lo puede ver y confía en la promesa que hizo Jesús. Jesús prometió y dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esa presencia de Jesús está también con cada uno de nosotros, pero necesitamos obedecer sus mandatos, ponernos a cuentas con Él, aceptarlo, ¿verdad?, en nuestro corazón, y Él nos promete siempre esa presencia divina en nuestras vidas. Que el Señor pueda bendecir su palabra y a cada uno de los hermanos. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, esta lectura. Ayúdanos a entender el sacrificio de tu Hijo amado, que fue por amor a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas obrar en nuestra vida. Sabemos que no podemos solos, pero con tu ayuda podemos ser más que vencedores. Bendice, Señor, a los enfermos, a todo tu pueblo, todas aquellas personas que reciben estudio de tu palabra, para que puedan entender el sacrificio que hiciste por amor a cada uno de nosotros, y con tu ayuda podamos obedecerte y servirte, y un día, Señor, poderte ver para vida eterna. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este servicio. Los esperamos para un próximo servicio en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.